como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Será un día de victoria y resplandor, el día cuando Cristo volverá. Será glorioso el encuentro con Él, pues en las nubes pronto nos recibirá. Día de gozo. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos concede. Y un día especial para la Iglesia de Cristo, para la Iglesia evangélica. Hoy 31 de octubre la Iglesia celebra el Día de la Reforma protestante, el día en que se registró en donde Martín Lutero
clavó sus 95 tesis, ¿no? En el portal de la catedral de... se me fue el nombre. Pero estamos de fiesta, estamos celebrando el día de la Reforma Protestante. Hoy es primer día de la semana, es Día del Señor. Nos vamos a reunir en la casa del Señor. Así es que hay muchos motivos por qué estar agradecidos al Señor por este día, ¿verdad? Así es que agradezcamos al Señor. Oremos. Te damos gracias, Señor bendito, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad y fidelidad. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta mañana. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana, cada día, y hoy no es la excepción, Señor amado. Nos regalas un día más de vida, nos regalas un día más donde tu misericordia se extiende sobre cada uno de tus hijos, sobre cada persona que reconoce en su corazón, que reconoce con toda su mente que tú eres el Señor, que tú eres el Dios, el dueño de todo, que tú eres el que permites y provocas todas las cosas, Señor, que suceden a nuestro alrededor para bien de cada uno de nosotros. Tu palabra dice que todas las cosas suceden para bien para aquellos a quienes te amamos. Señor, te amamos y queremos cada día rendirnos a ti, Señor, someternos a tu voluntad, someternos a tu voz, someternos a tu palabra. Tu palabra es la verdad, tu palabra es la que nos ilumina, tu palabra, Señor, es la que nos levanta cada día, es la que nos enseña, es la que nos redarguye, es la que nos orienta, es la que nos exhorta, es la que nos edifica, nos consuela. Tu palabra es la que nos acerca cada vez más a ti, la que nos transforma, la que nos limpia. Señor, nos exponemos a tu palabra en esta mañana. Sea tu nombre glorificado y en esta mañana estamos dispuestos a oír tu voz. Gracias, Padre bueno. Amén. Amén. Bien, era la catedral de Wittenberg, donde Lutero clavó sus 95 tesis. Bien, el día de ayer, estimados hermanos, estuvimos concluyendo con el capítulo 23 de Mateo, en donde Jesucristo había estado tratando con los fariseos, hablándole a sus discípulos y a la multitud que siempre estaban pendientes de Jesús. Jesús estaba demostrándoles la clase de personas que son los fariseos, ¿no? Y lanza una serie de ayes, ¿no?, contra los fariseos. Y esto pues no es, digamos así, como por ejemplo lo que pasó con Noé, cuando la Biblia dice que maldijo a Canaán, ¿no? Porque Can, su padre, hijo de Noé, había visto la desnudez de su padre, ¿no? Entonces, muchas veces surge la pregunta de por qué Noé tuvo que maldecir a su nieto, cuando el que se portó mal es su hijo, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que ya Dios había bendecido a los 3 hijos de Noé, a Sem, Cam y Jafet. Entonces, sobre una bendición dada a alguien, Dios no se retracta de su palabra y no va a permitir que nadie maldiga lo que Dios ha bendecido. Entonces Noé ya no podía maldecir a Cam porque Dios ya lo había bendecido. Sin embargo, maldijo a Canaán, su nieto. Pero esto de maldecir no es algo que Noé decidió que debería suceder así, o que Noé, digamos así, o sea, algo que se cumpliera lo que Noé dijo, no, sino que lo que Noé estaba describiendo era una profecía, era lo que iba a pasar con Canaán,
a consecuencia de sus pecados. El pecado trae consecuencias. La mayor consecuencia del pecado es la muerte, pero además arrastra una serie de comportamientos, una serie de situaciones a causa del pecado, a causa de apartarse. Cam se apartó mejor dicho, Canaán se apartó del camino del Señor, y lógicamente eso trae consecuencias, ¿no? Un camino de maldad, una consecuencia de maldad, ¿no? En este caso, el Señor Jesús no está maldiciendo a los fariseos, no está diciendo yo deseo que les pase esto, no, sino que lo que está describiendo de los fariseos es las consecuencias de sus actos, ¿no? El fruto de sus actos, lo que ellos mismos, por su actitud, han provocado o van a provocar no solamente a ellos, sino también a su descendencia y a sus generaciones, ¿no? Entonces, por ese comportamiento que tenían los fariseos, es que Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, son meticulosos, observan hasta lo más mínimo, ¿no? Pero se olvidan de lo que es más importante, la justicia, la misericordia, la fe. Les dice ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, refiriéndose a su mal testimonio, ¿no? O sea, ellos se cuidan de lo más pequeño, pero no se cuidan de lo más evidente, la mala actitud frente a los hombres. Les dice, ustedes limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de justicia. Limpien primero el vaso por dentro, o sea, hablando de sus corazones, límpiense interiormente. Miren, si alguien dijera, no, aquí Jesucristo está deseando lo malo a los fariseos, bueno, no, aquí en el versículo 26 tenemos algo, les está dando una alternativa, les está diciendo, miren, todo esto ustedes prácticamente sus corazones están así, pero puede ser así. Por ejemplo, dice, limpien primero lo de adentro del vaso, para que también lo de fuera sea limpio, ¿no? O sea, no todo es negativo de parte de los labios del Señor. O sea, no está describiendo solamente lo malo que les va a suceder a causa de sus consecuencias. Les está diciendo lo bueno que les puede suceder a causa también de una buena actitud, ¿no? Y les da ese consejo, limpien lo de dentro del vaso, limpien sus corazones, para que también por fuera sean limpios. Pero sin embargo, ustedes son hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por dentro hay cadáveres, hay huesos, hay polvo, hay inmundicia, aunque por fuera están bien adornados, están bien pintaditos, ¿no? Ustedes son hipócritas porque edifican sepulcros a los profetas y adornan los monumentos de los justos cuando sus padres los mataron. Y ustedes dicen, si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de nuestros padres, no hubiésemos contemplado, no hubiésemos permitido que maten a los profetas. Jesucristo dice, ustedes están haciendo lo mismo. Lo mismo que sus padres, ustedes están haciendo. Ustedes van a apedrear a los profetas, van a apedrear a los maestros, los van a perseguir, los van a crucificar, los van a azotar en vuestras sinagogas, los perseguirán de ciudad en ciudad. Aquí Jesús está profetizando lo que ellos van a hacer, lo que va a suceder en el futuro a causa del mal corazón que tienen los fariseos. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Está hablando de una serie de mártires, ¿no? Desde Abel, el primer mártir, Abel, ¿no? Miren cómo relaciona Jesús el corazón de los fariseos al corazón de Caín. ¿Y quién era el que gobernaba el corazón de Caín? Satanás. Y Satanás es el mismo que está gobernando en el corazón de estos hombres religiosos. ¿Ve? De estos hombres que aparentaban ser excelentes personas, pero por dentro sus corazones están siendo gobernados por Satanás. Luego Jesús hace un lamento sobre Jerusalén, ¿verdad?
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Y todavía Jesús está ampliando más esto hasta el futuro, porque aquí Jerusalén no solamente ha matado a los profetas anteriores hasta Juan, dentro de unos días va a matar al mayor de los profetas, que es Jesucristo. Dentro de unos días va a matar al hijo del dueño de la viña. ¿Se acuerdan de la parábola de la viña, de los hombres malvados? Que mataron a los siervos que el dueño de la viña envió para rendir cuentas, para pedir cuentas. Y luego el dueño de la viña mandó a su hijo, diciendo: a mi hijo lo van a respetar. Y cuando vieron al hijo también lo mataron, porque quisieron apoderarse de la viña. Lo mismo va a pasar aquí. Esta Jerusalén, a quien Jesús le dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Al contrario, están a punto, están aproximadamente a 2 o 3 días de matar al Hijo de Dios. He aquí vuestra casa os quedará es dejada desierta. Aquí está hablando Jesús. Lo podríamos ver en 2 puntos. Una, que va a ser desolada. De ese momento a 40 años aproximadamente. Y eso lo va a predecir Jesús en el siguiente capítulo. Jerusalén fue totalmente desolada, ¿no? Vino Tito Vespasiano y asoló la ciudad, destruyó la ciudad. Y por otro lado, Jesús está hablando de sí mismo. La Biblia dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no está, si Dios no está en el templo, entonces ese templo es vacío. Si Dios no está en una ciudad, esa ciudad está abandonada. Si Dios no está en el corazón de una persona, ese corazón está vacío, ese corazón está abandonado. Jesucristo dejaría de estar en Jerusalén y la gracia del Señor se apartaría de Jerusalén hasta el día de hoy. Porque Israel hasta el día de hoy niega a Jesús como el Mesías. Entonces, Jesús dice: esta casa será dejada desierta. Porque os digo, desde ahora ya no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto va a suceder cuando Jerusalén, cuando Israel realmente reconozca que Jesucristo es el Mesías. Y entonces va a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. El día de hoy vamos a ingresar al capítulo 24. Y créanme, hermanos, que hasta el momento siento un cierto temor a hablar de este capítulo, tanto el capítulo 24 y 25, porque son capítulos escatológicos, ¿no?, que hablan acerca de la segunda venida del Señor. Y han surtido una serie de interpretaciones con respecto a estos capítulos, que son relacionados con las profecías de Daniel y son relacionadas con las profecías de Juan, el apóstol, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Sin embargo, vamos a analizar, ¿no?, a meditar, ¿no? No estoy en la capacidad de analizar la palabra de Dios, pero vamos a meditar en estos versículos, en los versículos del 1 al 13 del libro del capítulo 24 de Mateo. Dice la Escritura de la siguiente manera: Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba,
se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo? Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y os seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muy bien, lo que nos está describiendo aquí Mateo es la circunstancia en que estaban en el templo, ¿no? Recordemos que Jesús había ingresado a Jerusalén esta última semana, y Mateo registra que lo primero que hizo Jesús al entrar a Jerusalén es ir al templo y empezar a limpiar el templo de todos los mercaderes que se habían llenado, se había plagado en el patio del templo, y comenzó a purificar el templo, a limpiar el templo, ¿no? Y luego vemos que sale de Jerusalén, se va a Betania, y al día siguiente regresa, se encuentra con la higuera que no dio fruto y la maldice, y así Jesús está yendo y viniendo a Jerusalén. Y ahora se encuentra en el área del templo. Y los discípulos que estaban con él se quedaron asombrados, ¿no? Probablemente, según algunos estudios, algunos estudiosos de la palabra de Dios, algunos comentaristas, refieren de que hacía aproximadamente 43 años, 40 años en promedio, que Herodes venía renovando este templo. Este es el templo que fue reedificado por Nehemías, por Esdras, ¿no? Que específicamente Esdras, Nehemías es el que reedificó los muros de Jerusalén. Esdras, cuando regresaron del cautiverio de Babilonia, entonces comenzaron a reconstruir el templo, ¿no? Lógicamente no fue una reconstrucción auspiciosa en comparación al primer templo que construyó Salomón. Salomón tenía todos los recursos para construir un hermosísimo templo, ¿no? Del cual hasta el día de hoy se recuerda. Hay libros, hay textos históricos que hablan acerca del templo de Salomón. Se dice que el templo de Salomón fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Una belleza de templo la que había construido Salomón, la cual fue destruido, ¿no?
cuando los babilonios llevaron cautivos a Jerusalén, y luego de algunos años regresan, ¿no? Regresa Nehemías a reconstruir el templo, Esdras regresa a Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén, las puertas de Jerusalén, Esdras a reconstruir, y empiezan esta larga travesía de reconstrucción del templo. Pero ellos ya no contaban con los mismos recursos que tenía Salomón. Ellos tenían que pedirle a otros reyes, incluso el rey, si no me equivoco, es Darío, el que ayuda al pueblo a reconstruir el templo. Entonces, esta reconstrucción no fue total. Fue una reconstrucción, pues, digamos que a medias, ¿no? Ya para el tiempo de Jesús, ya aproximadamente 15 años antes que aparezca Jesús en escena, ya se empieza a reconstruir este templo, se empieza a remodelar este templo. Y esto lo hace Herodes, con el afán de ganarse el aprecio de los judíos. Dicen los comentaristas de que este imperio romano tenían esta política, que al lugar donde ellos querían conquistar, lo primero que hacían es construir templos a los dioses de las ciudades donde iban a conquistar. Y así lo hicieron en diferentes lugares donde iban, construían templos para sus dioses. Y Jerusalén no fue la excepción. Los romanos sabían que los judíos adoraban a Dios, y pues para los judíos lo más valioso que tenían es el templo. Entonces Herodes dijo, con esto me gano el corazón de los judíos. Ahí hay un templo que está todo feíto ahí, que no han podido reconstruirlo totalmente, así es que este templo lo voy a remodelar. Y comenzó a hacer otra obra maestra. Comenzó a reconstruir un templo, de las cuales se dice que fue un templo muy grande. Amplió las paredes del templo, hizo alrededor del templo otros edificios, ¿no? Que conectaban con el templo, hizo pórticos, y bueno, a lo largo de los evangelios, nosotros vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, o en el libro de los Hechos, también los primeros capítulos, vamos a ver cómo describen ciertos pórticos del templo, el pórtico de Salomón, el pórtico de las ovejas, ¿no? Entonces, eso va describiéndonos, más o menos dibujándonos cómo era el templo que Herodes había reconstruido, había remodelado. Y bueno, esto no iba a ser gratis. Esto le iba a costar a los judíos. O sea, Herodes no era tonto, ¿no? Él decía, yo voy a reconstruirles, pero no les va a costar. Es ahí donde impuso el impuesto, ¿no? El impuesto del templo, Herodes, y venía cobrándole a los judíos por su templo, ¿no? Y es allí también donde Herodes contrata o ejerce a hombres, ¿no? Judíos mismos, para que cobren ese impuesto, y ellos eran llamados los famosos publicanos, y Mateo era uno de ellos, ¿no? A los cuales los judíos odiaban acérrimamente, ¿no? A estos publicanos, ¿no? Entonces, más o menos ese es el contexto del templo que aquí los discípulos están contemplando. Estaban maravillados, ¿no? En lo que podemos leer en el versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo, ¿no? En Marcos y en Lucas vamos a ver detalles acerca de cómo los discípulos quedaron asombrados, ¿no? Ellos decían, Señor, mira qué muros, qué paredes, ¿no? Qué piedras tan grandes. Yo creo que
lo más cercano, a ver, nosotros aquí en nuestro contexto, en Latinoamérica, aquí específicamente en Perú, eh, lo más cercano, lo maravilloso, o las maravillas que podemos contemplar de las edificaciones antiguas. Por ejemplo, tenemos la ciudadela de Machu Picchu, la fortaleza de Sacsayhuamán. Hace poco se están descubriendo algunas edificaciones antiguas también, ¿no? Que están promoviéndolas ya, de unas edificaciones enormes, ¿no? En base a piedras, ¿no? Y lo que llama la atención es que son zonas muy elevadas, cómo llevaron esas piedras hasta ese lugar. Y bueno, el templo de Jerusalén estaba en la misma cumbre del monte, ¿no? Del monte de Jerusalén. Es un monte. Jerusalén es un monte. Es lo que antiguamente se conoce como el monte Moriah. ¿Se acuerdan? Donde eh, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, el monte Moriah. Allí, en ese mismo lugar, se establece Jerusalén años más tarde. Y allí se construye el templo. ¿Mm? Entonces, llevaban, miren, esas enormes piedras hacia el monte, ¿no? Entonces, la ingeniería de esos tiempos era totalmente admirable, ¿no es cierto? No contaban con los recursos que existen hoy, pero ellos pudieron hacerlo. Entonces los discípulos estaban, wow, Señor, mira estas edificaciones, estas piedras, estos muros, ¿no? Y Jesús como que les revienta el globo, ¿no? Agarra una aguja y les pincha el globo. Cuando yo leo esto, a veces, personalmente, a mí en algunas ocasiones me han tildado de pincha globos, porque a veces había personas hablando, mira, y esto, y esto, y esto, y de repente yo le digo, oye, pero y esto así. Y ¡brum! Se les derrumbó todo el castillo de naipes cuando menciono alguna palabra, pero aquí veo a Jesús en esa misma actitud, no con el afán de fastidiar, no con el afán, sino con el afán de traerlos a la realidad. Los discípulos estaban aquí asombrados, pero el Señor les dice, ven estos edificios, les aseguro que todos ellos serán destruidos. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Se imaginan ustedes ese momento en los discípulos? De que estaban así, ¿no? Absortos, ¿no? Asombrados de la edificación, cuando de pronto el Señor le dice, pisa en tierra. Esto va a ser destruido. ¿Usted sabe lo que significa para un judío que se le diga que va a ser destruido el templo? ¿Mm? Y seguro que los fariseos también estaban escuchando allí, y para ellos, aunque para ellos había perdido importancia el templo, para los fariseos lo más importante era el oro del templo. Y eso lo hemos leído en el capítulo anterior, ¿no? El altar era muy importante, donde se ofrecían los sacrificios, pero para los fariseos ya el altar no era más importante. Lo más importante eran los animales que se ponían en el altar. ¿Se dan cuenta cómo los fariseos habían tergiversado todo? Ahora que se les diga que el templo va a ser destruido, ¿no? Para el judío promedio eso era pues... Y ojo, a Jesucristo lo acusaron. Él ha dicho que va a destruir el templo y que en 3 días lo va a reconstruir. Ese fue un argumento que usaron para acusar a Jesús. Él ha dicho que va a destruir el templo. Escándalo para el judío promedio. ¿Cómo va a ser posible que destruya el templo y que lo va a reconstruir en 3 días? ¿Cuántos años está demorando Herodes para reconstruir esto? Más de 40 años. Y tú lo vas a edificar en 3 días. Entonces, era una afrenta para el judío promedio decir que el templo iba a ser destruido. Pero Jesús no tuvo problemas en decir lo que realmente iba a suceder.
Jesús no está mintiendo, Jesús no está inventando nada, Jesús está profetizando lo que va a suceder. Y sucedió 40 años aproximadamente después. Ese templo fue totalmente destruido. Hasta el día de hoy no hay templo en Jerusalén. Solamente ha quedado un muro por ahí, en donde los judíos ahora por ahí van a lamentarse, ¿no? Esperando, rogando que venga el Mesías. El Mesías hace rato que vino. Pero allí están, ¿no? Y fue totalmente destruido este templo. Y Jesús lo dijo: les aseguro que todo esto será destruido. Ni una sola pared quedará en pie. Ahora, esto puede contradecir a lo que nosotros vemos en Jerusalén. Hay un muro que conecta al que era un muro del templo, ¿no? Entonces no se cumplió lo que dijo Jesús. Hay comentaristas que lo que Jesús está diciendo aquí es que Jesús estaba recorriendo área del templo o lugares cercanos al templo, y los muros que rodeaban la ciudad es lo que fue predicho por Jesús, pero lo relaciona aquí con el templo, ¿no? Entonces, lo cierto es que hoy no existe ese templo. Fue totalmente destruido. Se cumplió lo que el Señor Jesucristo dijo. En el versículo 3, ya Jesús no está allí en el templo. Ya sale de Jerusalén. Ahora lo vemos nuevamente fuera de Jerusalén. Está al frente de Jerusalén, está el Monte de los Olivos, ¿no? Es el lugar preferido de Jesús, ¿no? Había algo especial en ese monte. Jesús siempre amaba ese monte. Ahí en ese mismo monte va a regresar. De ese monte se fue y a ese mismo monte va a regresar, según las profecías. Estando él sentado en el Monte de los Olivos, muchos comentaristas refieren que este es uno de los discursos después del Sermón del Monte, del Monte de las Bienaventuranzas. Este es otro de los sermones más profundos de Jesús. Lógicamente, tiene que ver con la escatología, tiene que ver con la segunda venida del Señor. Y aquí es donde Jesús dicta otro de sus grandes mensajes. Esto abarca en 2 capítulos, 24 y 25, dictados en este monte, sentado en el Monte de los Olivos. Miren cómo describe Mateo a Jesús cuando enseña. Él sentado en el Monte de los Olivos, ¿no? Y esa era la postura que correspondía a un maestro. Jesús como un rabí, ¿no? Un maestro judío, él se sentaba para enseñar. Y aquí sentado en el Monte de los Olivos. Los discípulos se le acercan aparte, y le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Miren, esta pregunta tiene tres partes. Una, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que había dicho acerca del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Esta es otra pregunta, muy distinta a la primera. Y la tercera es: ¿y qué señal habrá del fin del siglo? ¿No? Acá les están haciendo 3 preguntas en uno, los discípulos a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? Lo que había dicho acerca del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Y Jesús empieza a responder, a dar respuesta a estas preguntas. Y lo primero que dice: mirad que nadie os engañe. Porque cuando se trata de las cosas futuras, hermanos, definitivamente esto se va a prestar a diferentes interpretaciones. Y en la actualidad las hay. Muchas interpretaciones. Hay muchas interpretaciones bíblicas, pero hay más interpretaciones extra bíblicas, de las cuales nosotros somos llamados a tener cuidado que nadie nos engañe. Entonces, ¿cómo vamos a evitar ser engañados? Vayamos a la palabra. Escudriñemos las Escrituras. Ayer vi una publicación que ya lo había visto anteriormente, pero no le había visto desde este punto de vista, ¿no? Decía la publicación:
¿cómo decir que no lees la Biblia sin decir que no lees la Biblia? ¿No? Hay unas publicaciones que se han puesto de moda. ¿Cómo decir algo sin decir eso? ¿No? ¿Cómo decir tal sin decirlo? Decía, ¿cómo decir que no lees la Biblia sin decir que no lees la Biblia? Y ponen una entrevista de dos reconocidos, un músico bastante reconocido y un predicador bastante reconocido, admirado, hasta idolatrado. Porque cuando se les toca a estos dos personajes, hay muchos que se rasgan las vestiduras. Y el adorador le decía al predicador, dinos, ¿cómo es que tú cómo te preparas para enseñar, para predicar? Y él dice, bueno, lo único que yo hago es conectarme. Y yo soy recontra informal. Yo no leo. Yo solamente espero que Dios me hable. Y mi esposa me dice, seguro que Dios está hablando. ¿Por qué? ¿Por qué lo has notado? Porque tu mente está divagando, ¿no? Sí, son éxtasis que yo tengo en que el Señor me habla, recibo toda la información y eso es lo que yo enseño. Ahora entendemos de dónde sus tamañas blasfemias y herejías que predica. Bueno, no voy a decir nombres, pero búsquenlo, ahí está en la red. Busquen así el título, ¿cómo decir que no lees la Biblia sin decir que no lees la Biblia? Hermanos, ese es el problema. Ese es el problema. Si no leemos las Escrituras, si no la estudiamos, si no escudriñamos las Escrituras, fácilmente vamos a ser engañados. En esa oscuridad vivía la iglesia. En esa oscuridad vivían los cristianos hace más de 500 años. Porque solamente se enseñaba mucho con la Biblia cerrada. Los feligreses no tenían acceso a la Biblia hace más de 500 años. Y se levantó un hombre como Martín Lutero. Y refiero esto un poquito, ¿por qué? Porque para mí este es un día especial, ¿no? Hay muchos que están hablando de otras festividades que no vienen al caso, que nosotros no tenemos que ni siquiera mencionar, y eso lo voy a hacer referencia más tardecito, ¿no? Pero nosotros hoy celebramos el Día de la Reforma Protestante, el Día de la Iglesia Evangélica. Se ha decretado hoy, 31 de octubre, hace unos años, creo que el 2015, 16, creo, aquí en Perú, se ha decretado que oficialmente hoy se celebra el Día de la Iglesia Evangélica. Y celebremos eso, hermanos. Démosle gracias a Dios por ello. Que por lo menos una nación, el gobierno, el Estado de una nación, está reconociendo que hay un pueblo que lee la Biblia. Hay un pueblo que escudriña las Escrituras. Hay un pueblo que estamos esperando la segunda venida del Señor. Mirad que nadie os engañe. Esto es un llamado de atención, hermanos, para todos nosotros. Si no queremos que nadie nos engañe, vayamos a las Escrituras. Por eso que siempre les hemos referido. Y yo agradezco a Dios porque hay hombres de Dios responsables. Y permítanme decirlo, mi pastor es uno de ellos, que se para al frente y dice, hermanos, no se queden con lo que yo les digo. Vayan a la Biblia. Porque de repente yo también soy hombre y me puedo equivocar. Así es que no se queden con lo que yo les digo. Vayan a las Escrituras, lean la Biblia, estudien, escudriñen. Sean como los bereanos. Los bereanos dudaron de Pablo, hermanos. Pablo les estaba hablando y los bereanos, espérese Pablo, vamos a verificar si lo que usted dice está en la palabra de Dios. Y buscaban las Escrituras. Así debemos hacer nosotros. Dejemos de ser aquellos feligreses sentados recibiendo y escuchando y diciéndole amén a todo. Es que como lo dice mi pastor, es que como lo dice el siervo de Dios,
El siervo de Dios puede decirnos mentiras y nosotros estamos amén, 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 diciéndole a todo amén. Vayamos a las Escrituras, hermanos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dígame si eso no ha sucedido. Miren, Jesús está empezando. La primera pregunta que le hacen los discípulos es: ¿cuándo serán estas cosas? Hablando de la destrucción del templo, porque eso fue lo primero que Jesús les dijo. O sea, les dio un baldazo de agua fría a los discípulos, porque los discípulos estaban: Señor, mira este templo va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? Y aquí los discípulos se adelantan y le cambian el tono de su pregunta y dicen: ¿y cuál será la señal de tu venida? Y Jesús se va a lo segundo. Ya la primera pregunta simplemente les dice lo que va a suceder, pero no les dice cuándo serán estas cosas. ¿Por qué? Es que con respecto a la destrucción del templo, Jesús sabía cuándo iba a suceder, pero no les dijo a ellos cuándo. Con respecto a la segunda venida, el Señor fue claro. Y vamos a ver más adelante que Jesús les responde que yo no lo sé. No está en mí saberlo o decirlo, solamente mi Padre. Porque ni el día y la hora nadie lo sabe, solamente mi Padre, dijo Jesús. Y aquí hay una estrategia también. Es que si nosotros supiésemos cuál es el día y cuál es la hora, dicen los comentaristas, seríamos los más ociosos, esperando ese día y esperando esa hora. Pero nosotros lo esperamos todos los días, ¿verdad? Eso nos mantiene alertas. Y eso nos debe mantener alertas. Y eso es lo que dice el Señor: manténganse alertas. Miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto ya se está proyectando a estos tiempos. Porque nosotros podemos asegurar, aunque no podemos dar fecha, muchos se han tronado dando fechas. Hombres célebres se atrevieron a dar fechas. Hay organizaciones que se han atrevido a dar fechas. Hay muchos falsos que se han atrevido a dar fechas y se han chocado contra la pared. Pero nosotros no sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que Jesús dice: antes de mi venida, todas estas cosas van a suceder. Y nos da una serie de señales. Y entre ellas, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Ahora, a lo largo de toda la historia, se han levantado muchos diciendo soy el Cristo, soy el Mesías, ¿verdad? Pero eso no es lo que está diciendo el Señor. Como decía el pastor Feliciano, se trata de lo que se va con la frecuencia con lo que van a aparecer en los últimos tiempos. O sea, va a ser más frecuente, va a ser más... se me fue la palabra. Ya me acordaré. ¿No? O sea, se van a conglomerar un número de situaciones en los últimos tiempos. En comparación a otros tiempos, hoy en día es mucho más el número de falsos cristos que se han levantado. Uno ya no los puede contar con los dedos. Ya apareció uno por acá, apareció otro por allá, apareció uno por acá diciendo yo soy el Cristo. Vaya a las redes sociales y va a encontrar a muchos. Muchos ya se han muerto, otros están vigentes diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Hay hasta una, si no me equivoco, una Cristo mujer que ha aparecido por ahí. Y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y el problema es que a muchos engañarán. ¿A quiénes engañarán? A los incautos que no leen las Escrituras. ¿Cuántos no hay diciendo, oye, ¿será cierto o no será cierto? ¿Será el Cristo o no será el Cristo? Parece que si fuera el Cristo, mira, igualito a las figuritas que tenemos. ¿Se dan cuenta? No leen las Escrituras.
Entonces, si leyéramos responsablemente las Escrituras, no nos dejaríamos engañar fácilmente. Porque recuerden, hermanos, el especialista en engaño, y que si es posible engañará a los escogidos, dice la palabra de Dios, es Satanás. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, ¿no? Y lógicamente esto se ha venido, las guerras, ¿cuándo no ha habido guerras? Todo el tiempo ha habido guerras. Pero en estos tiempos, hermanos, hay guerras por todos lados. La frecuencia, esa era la palabra que estaba buscando, la frecuencia de guerras, ¿no? De situaciones de guerra que se están dando hoy en día es mucho mayor que en otros tiempos. Vendrán guerras, oiréis de guerras y rumores de guerra. Pero tranquilos, no os turbéis, no se asusten, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué es necesario que todavía esto acontezca? Bueno, y lo vamos a ver más adelante, lo hemos leído. El amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Es que la maldad está creciendo tanto, 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 que hoy a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Es escandalosa, ¿no? Escandalosamente es sorprendente, es ver hoy en día, bueno, sorprendente para figurativamente hablando, ¿no? Porque ya sabemos que va a ser así, pero llama poderosamente la atención, hermanos, cómo hoy en día la sociedad está totalmente tergiversada, ¿no? Y bueno, eso es lo que el Señor dijo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Vuelvo a recalcar. Hace poco estaba escuchando el sermón que dictó el pastor Feliciano Ruiz hace casi 2 años ya, con respecto a este capítulo 24. Él decía, guerras ha habido siempre, pero la frecuencia de guerras hoy en día es mayor. Las naciones se han levantado todo el tiempo, pero la frecuencia con la que se están levantando en estos tiempos es mayor. Las pestes ha habido todo el tiempo, pero la frecuencia con la que se han levantado las pestes hoy en día es mayor. Y ahora, decía el pastor, esta peste que estamos viviendo, esta pandemia, que todavía estamos, ¿no?, que estamos experimentándola, se ha levantado, ¿no? Pero definitivamente lo que estamos viendo es solamente confabulaciones, imposiciones. Prácticamente estamos viviendo estamos siendo experimento de estas grandes, ¿no?, élites. Estamos viendo, hermanos, esto es un anticipo de cómo va a ser gobernado el mundo cuando el Señor Jesucristo, después que venga y lleve a su iglesia, de cómo va a ser gobernado este mundo, ¿no? Habrá hambres, y la frecuencia, esta situación se ha aumentado estos últimos tiempos. Los terremotos, ¿no? Si bien es cierto, hasta en la Biblia se registra terremotos para decir, pero si terremotos ha habido todo el tiempo. Pero a nadie es extraño, nadie es ajeno a entender que la frecuencia de terremotos hoy en día es mayor. Y esto seguirá incrementándose, hermanos, hasta que el día que el Señor venga. Porque todo esto nos está anunciando que el Señor viene pronto. Hoy mismo, no hace mucho, hemos escuchado noticias de terremotos en tal lugar, ya terremoto en tal lugar, terremoto en tal lugar. Si hacen una comparación, por ejemplo, de la frecuencia de terremotos que ha habido en el siglo XX
este siglo que ha terminado hace 20 años aproximadamente, ¿no? Y la frecuencia de terremotos que hay hoy en el siglo XXI y que estamos recién a 21 años o 20 años de este nuevo siglo. Mire, en 21 años, comparación a todo un siglo, en estos últimos 21 años, la frecuencia de terremotos es mayor que en todo el siglo XX. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se está refiriendo el Señor cuando habla de todas estas señales que anunciarán la inminente venida del Señor. Y todo esto solamente será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bueno, esto ya está aconteciendo. Esto ya lo están viviendo muchos. A nosotros todavía no nos ha tocado vivir eso, pero muchos ya lo están viviendo. Muchos están viviendo esta tribulación. En Afganistán, en estos tiempos, en estos últimos meses, ¿verdad? Se está viviendo esta tribulación. Los cristianos están siendo perseguidos, están siendo muertos. Y no solamente allí, en diferentes países donde el comunismo gobierna, donde todo lo que está contrario a las Escrituras, a quien habla en contra de, a quien habla a favor de Cristo es perseguido, es sentenciado a muerte. Serán aborrecidos por todas las gentes a causa de mi nombre. Hermanos, esto sí, no es necesario ir al Medio Oriente para experimentar esto. Por causa de Cristo nosotros somos aborrecidos. Por causa de Cristo nosotros somos aborrecidos. Nos dicen retrógradas, nos dicen, como nos dicen, cavernarios, ¿no? Nos dicen una serie de cosas. ¿Por qué? Porque defendemos los principios bíblicos. Porque estamos en contra de ideologías que se están levantando, que según estas corrientes progres, ¿no? Eso es ahora civilización, es la alta civilización de estos tiempos, ¿no? Y nosotros estamos a favor de la familia, estamos a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer, estamos a favor de la crianza de los hijos bajo los parámetros bíblicos, estamos a favor de la vida, estamos en contra del aborto, y porque estamos defendiendo estos puntos, estos principios bíblicos, nos llaman retrógradas, cavernícolas. Estamos siendo aborrecidos por toda la gente por causa del nombre de Cristo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Una familia tradicional, uno de ellos se convierte al Evangelio y empieza a abrazar la fe cristiana evangélica, y toda la familia se le va en contra. Has traicionado la tradición de la familia, has traicionado los principios de la familia, y son aborrecidos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Acabo de hablar de uno que según él dice, no, yo me conecto y el Señor me habla y eso es lo que yo digo. Y me dicta un texto y me dicta otro texto y por acá y eso todo yo lo enlazo y armo mis mensajes y los lanzo. De razón, ¿no? De razón. Y así hay muchos falsos profetas que se han levantado hoy en día y se han apoderado de las redes sociales, ¿no? Son los que más propagan sus mensajes, son los más vistos. Y son los que más transmiten. Hay un canal, ¿no?, de televisión bastante conocido. Es el canal que más falsos profetas ha propagado en estos últimos años. Y bueno, hay muchos falsos profetas que se han levantado y están engañando a muchos.
Y ya sabemos a quiénes engañan, ¿verdad? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se ha propagado absolutamente en todo, hermanos, y estamos siendo exhortados. Yo como padre estoy siendo exhortado a tener bastante cuidado con mis hijos, de todo lo que les está ofreciendo el mundo. Ya están tomando ya las escuelas. Hace rato han tomado los medios de comunicación, ¿no? Y están adoctrinando, están imponiendo ideologías contrarias a las Escrituras. Pero perseveremos, hermanos. Perseveremos hasta que el Señor venga. Dice el versículo 13, y con esto concluimos. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseveremos. Sigamos confiando en el Señor. Que todo esto que el Señor nos ha dicho que va a suceder y están sucediendo, más allá de alarmarnos, más allá de asustarnos, dice el Señor, no se asusten, no se turben. Eso es necesario que pasen. ¿Por qué? Porque este mundo cada vez está buscando eso. Pero ustedes no se asusten, porque yo vengo pronto por ustedes. Yo vengo pronto por ustedes, dice el Señor. Y eso no me lo ha dictado el Señor directamente. Eso dice la Escritura. Por si alguien, a ver, ahí está diciendo lo que dice el Señor. Dice la Escritura eso. El Señor lo ha dicho en su palabra. Él viene pronto. Estos son señales de su pronta venida. Amemos la venida del Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Grande y maravilloso eres, Señor. Dios mío, estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos que nos anuncian, tiempos que nos están gritando a viva voz, Señor, que tú vienes pronto, que tu Hijo Jesucristo viene pronto por tu iglesia. Y que debemos estar preparados, que debemos amar tu venida. No debemos asustarnos. Cuando venga el Señor, ¿qué irá a suceder? No, lo que debemos amar es que tú vienes por nosotros. Vienes a librarnos de este cuerpo de muerte. Vienes a librarnos de este mundo de maldad. Pero lógicamente tenemos todavía trabajo que hacer aquí. Tenemos una misión que cumplir. El predicar tu palabra. Predicar a toda criatura, Señor. Dios mío, es nuestra misión. Brillar con la luz que viene de Jesucristo. Que tú brilles en nosotros, Señor. Que podamos nosotros reflejar tu luz en medio de Cristo, en medio de este mundo, Señor. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos tuyos, Señor. Y tú has prometido preparar morada para cada uno de nosotros. Tenemos un lugar asegurado allá contigo, Señor. Y esa es nuestra mayor esperanza. Lo que suceda a nuestro alrededor debe ser nuestra menor preocupación. Nuestra mayor esperanza, nuestra mayor expectativa, Señor, es en hacer tu voluntad. Cumplir con los planes, los sueños que tú has puesto en nosotros, los proyectos que tú has puesto en nosotros, la misión que tú nos has encomendado. Esa debe ser nuestra mayor ocupación, Señor. Y esperar ansiosos, con expectativa, tu venida. Como dijo Juan, como describió el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Ven, Señor, ven pronto. Amamos tu venida, Señor. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a prepararnos si no lo hemos estado haciendo. Y Señor, trae arrepentimiento a quien ha estado todavía vacilando y que está vacilando todavía en este camino. Y que a pesar de todo lo que está aconteciendo, todavía su corazón está cerrado. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor amado, de cada uno de nosotros.
Bendito Dios, también agradecerte y pedirte por cada uno de mis hermanos que están pasando por diversas pruebas, Señor, por diversas dificultades. Señor, nos has llamado a interceder también los unos a los otros, los unos por los otros. Y clamamos en esta hora, Señor, por tus hijos, quienes están pasando por tribulaciones. Dios mío, oramos por tus hijos que están siendo perseguidos en aquellos países donde están persiguiendo a tu iglesia, donde están siendo torturados, están siendo, Señor, amenazados de muerte por causa tuya. Dios amado, trae fortaleza al corazón de cada uno de ellos. Que no les falte la fe, Señor. Que no les falte la fe. Que se mantengan firmes, Señor. Es fácil decirlo, Señor, pero aún eso es lo que a ellos los va a mantener vivos, no necesariamente físicamente, sino vivos en ti, Señor. Puesto los ojos, la mirada en ti, Señor bendito. Y si algún día nos tocara vivir esas situaciones, Señor, del mismo modo, ayúdanos a soportar ese temporal. Ayúdanos a soportar ese tiempo difícil, pero nuestros ojos se mantengan puestos en ti. Y así, Señor, a quienes estén pasando por enfermedades, por diversos problemas, que sus ojos, nuestros ojos se mantengan puestos en ti. Puesta nuestra mirada en ti, Señor, pase lo que pase. Así como Esteban, Señor, estaba siendo apedreado, pero su mirada no estaba puesta en las piedras que le estaban cayendo en su cuerpo. Su mirada no estaba puesta en las piedras que estaban moliendo sus huesos. Él estaba contemplándote, sentado en tu trono a la diestra del Padre. Y esa era su gloria, ese era su gozo en ese momento. Sin importarle las piedras que le caían encima, Él tenía sus ojos puestos en ti. Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti mientras estamos pasando tribulaciones, mientras estamos pasando por pruebas, mientras estamos pasando por enfermedades, Señor. Y si son procesos que tú has determinado que pasemos por un periodo determinado, Señor, que nuestros ojos se mantengan puestos en ti. Que los ojos de mis hermanos, quienes están pasando por diversas pruebas, se mantengan puestos en ti, Señor. Es nuestra oración en esta mañana por cada uno de ellos, Dios mío. Te rogamos también por aquellos que todavía no se arrepienten, que todavía no se doblegan ante ti, Señor. Un día más de misericordia sobre sus vidas, Padre. Un día más de misericordia, Padre mío. Te rogamos, obra en sus vidas. Que tu Espíritu Santo los traiga arrepentimiento, Señor. Puede ser un familiar cercano. Puede ser el padre de alguien, la madre de alguien, el hermano de alguien, el primo, el sobrino, el familiar más cercano, el amigo, el vecino. Por ellos te clamamos, Señor. Ten misericordia. También te pedimos por nuestros pastores, Señor. No nos cansaremos, Señor, de rogarte por cada uno de ellos. Que tú puedas fortalecer. Así como a Moisés, tanto Aarón como Hur mantuvieron sus brazos en alto. Señor, también nosotros cumplir esa tarea de poder levantar los brazos de nuestros pastores en oración, Señor, y pedirte, Dios mío, que les des fuerza. Pedirte, Señor amado, que les des sabiduría, que fortalezca sus vidas, que renueve sus fuerzas, Señor. Brindes salud física, salud espiritual. Señor, sabiduría tuya, para que sepan guiar a tu pueblo, para que sepan, Señor, pastorear a tus ovejas, tal como se lo pediste a Pedro. Señor bendito, bendecimos a nuestros pastores, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, Señor. Bendice sus familias, bendice su ministerio, su servicio, bendice su salud. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Te pedimos por nuestras autoridades también civiles, desde nuestro presidente hasta nuestro alcalde, Señor.
todos los que están en eminencia, Señor, todos los que están ocupando un lugar de autoridad, no lo estuviesen ocupando a no ser que tú se los has permitido, Señor. Y ellos ignoran eso, Señor, muchas veces. Muchos de ellos ignoran que el lugar en el que están es aquel lugar que tú les has concedido. Por lo tanto, ellos van a rendir cuentas ante ti, Señor. Es por eso que te pedimos que les ayudes, tengas misericordia de ellos, que tu Espíritu Santo los mueva a arrepentimiento y reconozcan que tú eres el Dios soberano, el que da la sabiduría para saber gobernar. Si ellos quieren saber gobernar, necesitan de tu sabiduría. Padre mío, ayúdalos, Padre Santo. Sé con ellos, Padre bueno. Padre, te pido por mis hermanos también, que cada día nos unimos para poder reflexionar en tu palabra. Y en este día, Señor, en especial, pedirte por cada uno de tus hijos, por cada uno de las congregaciones que el día de hoy nos vamos a reunir, que vamos a celebrar culto a tu nombre. Y que también, Señor, estamos celebrando, estamos recordando aquel día que usaste a tu hijo Martín Lutero para protestar, Señor, contra falsas doctrinas, contra falsas enseñanzas, contra enseñanzas de hombres, contra tradiciones de hombres, Señor. Y que hoy he recordado como el día de la Reforma Protestante. Dios amado, todo esto ha sido obra tuya. Y es por ello que hoy estamos aquí, Señor. Y te agradezco, Señor bendito, por esas vidas que se entregaron a ti, que se ofrecieron a ti en pos de este objetivo, el que podamos hoy estar celebrando, recordando y agradeciéndote, Señor. Padre mío, que en todas las iglesias, que en todas las congregaciones el día de hoy se pueda celebrar este acontecimiento, pero por sobre todo, Señor, que podamos celebrar la predicación de tu palabra, la predicación de tu palabra, Señor, y no solamente hoy, sino cada semana, cada primer domingo, cada primer día de semana, todos los días, Señor, podamos celebrar tu palabra en nuestras vidas. Dios amado, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Glorifícate en nuestros corazones. Bendito y alabado eres, Rey soberano. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Amén. Amén. Que Jesús preparó para ti, para mí. El día de ayer el pastor Rubén Ruiz publicó algo bastante importante y permítanme hacer mención, en la cual estoy de acuerdo y en alguna ocasión también lo mencioné o hice una publicación similar, porque hay una trampa, hermanos, que el enemigo ha venido usando a su favor y que nosotros, y voy a incluirme, ya, aunque yo estaba haciendo lo contrario, pero nosotros hemos caído sutilmente en esa trampa. Por ejemplo, si alguien dice algo en contra de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y publica en las redes sociales algo en contra de la Biblia, una blasfemia, publica. Entonces, a mí me indigna, ¿no es cierto? Y Satanás ha estado usando la indignación del pueblo de Dios para hacer caer en esta trampa. Se publica esa blasfemia y en mi indignación yo vuelvo a postear esa blasfemia, ¿no? Y diciendo, ¿cómo es posible que este hombre haya dicho esto? Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no estamos de acuerdo con esto y volvemos a postear esa blasfemia. Y no sé si hasta aquí se ha dado cuenta de la trampa en la que caemos. O sea, alguien postea una blasfemia y nosotros la volvemos a postear para decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Y esa es la trampa que ha estado usando Satanás durante mucho tiempo en las redes sociales.
se aprobó o algo en contra de cualquier cosa. Nosotros en nuestra indignación volvemos a repostear eso y ponemos nuestra opinión, ¿no? Yo estoy en contra de esto, pero ya estamos haciendo publicidad de esa cosa en la que supuestamente nosotros estamos en desacuerdo. Y seguimos propagando esa blasfemia y la seguimos, y todos, ay, a mí también me indigna, y lo vuelvo a postear poniendo mi indignación, pero vuelves a mostrar esa publicación, y no deberíamos hacer eso, hermanos. Por ejemplo, una de las trampas que ha estado usando Satanás estos últimos días por las redes sociales. Yo no celebro Halloween, y ponen las fotos ahí de Halloween y todo. Yo soy cristiano, yo no celebro Halloween, pero bien lo estás promocionando. Al decir yo no celebro Halloween, estás promocionando Halloween. ¿Mm? Es una trampa sutil que ha estado usando Satanás. Despertemos, hermanos. No sigamos cayendo en esas trampas. Yo celebro el día de hoy, el día de la Reforma Protestante. Hoy 31 de octubre. Yo celebro el día de la Iglesia Evangélica. Eso es lo que debemos postear. Y eso es lo que vamos a celebrar el día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a nuestros templos. Hoy es día del Señor. Es día del Señor. Y por la gracia y la misericordia del Señor ha coincidido el día. Hoy 31 de octubre. Hoy es día del Señor. Vamos a alabar al Señor, vamos a celebrar al Señor, vamos a celebrar su palabra, vamos a alimentarnos de su palabra, gocémonos y alegrémonos, hermanos, cuando nos digan vamos a la casa del Señor. No digamos, ay, otra vez domingo y tenemos que ir a la iglesia de nuevo en la mañana y en la tarde. No, gocémonos, hermanos, vamos a la casa del Señor, vamos a adorar al Señor, vamos a alegrarnos en el Señor, vamos a disfrutar de su palabra. Oremos por nuestros pastores, que prediquen la palabra, que alimenten a la grey con su palabra. Así es que, hermanos, eso quería recalcar en esta mañana. Celebremos. Feliz día de la Reforma Protestante. Y quiero cerrar este tiempo compartiendo este himno. Este himno fue compuesto por Martín Lutero, Castillo Fuerte. El Señor es nuestro castillo fuerte. Dios les bendiga. Mañana, 6 de la mañana, estamos nuevamente reencontrarnos por este medio. Bendiciones. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por almas de clave, astucia y gran poder. Cual él no hay
palabra